Señores, para nosotros es un placer realmente volver a estar en contacto con ustedes. Como bien anunciara nuestra querida Marilis, antes de irnos a la pausa, tenemos una invitada de lujo en el día de hoy que nos honra con su presencia. Estamos hablando de una persona que es experta en muchas áreas. Es la licenciada Janet Pujols, quien es licenciada en Derecho de la Universidad APEC, posee diversos títulos de posgrado, entre ellos la maestría de Derecho Electoral y Procesal Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una especialista en Derecho Penal y Procesal. También es miembro del Ministerio Público desde el año 2005. Es una señora que realmente es encantador hablar con ella, un currículo muy amplio que si realmente nos ponemos a detallarlo aquí, magistrada, quizás no terminemos hoy. Pero también no queremos dejar de destacar que, sobre todo, señores, y aquí lo tenemos en pantalla, es la autora de un libro que viene a ponernos a las mujeres a pensar y a estudiar sobre todos esos temas de nuestros derechos en materia electoral. Yo la felicito y realmente para nosotros es un gran placer que usted esté compartiendo hoy en el día con nosotras. ¿Qué te parece, Marilis? Verdaderamente la licenciada Janet Pujols con este libro apuesta justamente a que las mujeres cada día nos empoderemos en lo que tiene que ver con el quehacer político tan necesario y sobre todo para las tomas de decisiones y las políticas públicas tan necesarias en cualquier país del mundo. Así es. Vamos a empezar con nuestra querida invitada dándole las buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecerle su cortés invitación para este espacio que se ha convertido en un espacio de difusión de los derechos, no solamente de los derechos de la mujer, sino de los derechos del hombre, de la ciudadanía. Y a través de esta plataforma nosotros siempre procuramos orientar en ese sentido. La verdad, magistrada, que decíamos que si leíamos todo su currículum no íbamos a poder sacarle provecho al tiempo. Y es que usted es una mujer con grandes méritos. Y así para empezar, nosotros quisiéramos, a propósito de que en esta misma semana celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es su perspectiva con relación al tema mujer dominicana? ¿Cuáles ustedes son que, como los avances, una mirada suya como mujer, como abogada, como miembro del Ministerio Público? ¿Cuáles son esos aspectos que usted entiende importante destacar? Sí, gracias. Bueno, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, es importante resaltar que la mujer dominicana ha presentado una evolución significativa en cuanto a sus derechos, desde la óptica constitucional, ya que nuestra Constitución establece lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, en cuanto a ya la materialización de esos derechos, a que se concretice esa igualdad entre hombres y mujeres, todavía tenemos un desafío pendiente a superar. ¿Por qué? Porque existen estructuras patriarcales que lamentablemente han impedido o coartado que de forma sustantiva los derechos de los hombres y las mujeres se puedan realmente consagrar en el orden ya social, económico, laboral, de salud, político. Y en eso, a esos fines es importante nosotros todos aunar esfuerzos desde una óptica educativa, desde una mirada social de justicia, para que esos derechos consagrados en la Constitución, bajo la sombrilla del principio de igualdad entre hombres y mujeres, al momento ya de ejercer las funciones, las mujeres no encuentren barreras, sino que existan realmente esos espacios que garanticen que si esa mujer líder femenina decide impulsar su carrera, pueda realmente encontrar el apoyo integral que necesita en la sociedad y en todos los espacios que ella esté a esos fines. Magistrada, una pregunta, partiendo de ese apoyo que usted hace referencia y sobre todo la legislación con la que disponemos hoy día, que
garantiza ciertos derechos, pero aparte de tener la ley, de tener la Constitución, que es nuestra Carta Magna, en cuanto a las políticas de implementación de esa legislación, a su modo de ver y para nuestra querida teleaudiencia, ¿cuáles de esas políticas usted considera que deben reforzarse? ¿Cuáles tal vez están resultando un poco ineficaces a los fines de poder llevar a cabo esa ejecución de esas normativas que nos lleven a donde queremos llegar y que nos merecemos como mujer y como país? Sí, ciertamente. Y debemos de abordarlo de una forma integral. Una de las más importantes, de los desafíos más importantes ahora, es la brecha digital. La brecha digital con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque a través de los espacios, de las redes sociales, se puede o coartar los derechos de la ciudadanía, en este caso los derechos de la mujer, o se puede impulsar esos derechos. Y según estudios del ONU, OEA, entre otras instancias, se ha identificado una brecha digital importante. ¿Por qué? Porque las mujeres no están incursionando en el área de ciencias y tecnología. Entonces, si el área de ciencia y tecnología está ocupada por el género masculino, entonces es un mecanismo para ello insertar sus ideales misóginos en un sector. No estamos generalizando, debemos de ser objetivos, pero si esa área tecnológica e innovadora está compuesta por personas con tendencias quizás patriarcales, entonces de esa misma forma se va a educar a la ciudadanía a través de las redes. Entonces, ¿qué va a impulsar? Va a impulsar que se mantenga la misoginia, que se mantenga el sistema patriarcado, y la mujer siempre va a estar en los roles que se establecieron desde el origen de la humanidad, que los roles tradicionales. Entonces tenemos nosotros, ese es uno de los principales desafíos que se ha destacado en todos los estudios de género actualmente, superar la brecha digital y que la mujer se empodere en los espacios de ciencia y tecnología para que de esa forma también se puedan insertar las ideologías con perspectiva de género, en el sentido de la igualdad de derechos, no de rivalidad, sino de una igualdad de derechos, y que en los puestos de mandos en todas las sociedades esté la paridad presente, que eso es vital. ¿Por qué? Porque podemos decir, están todas las universidades con el 52-53% de la población femenina, pero entonces cuando vamos a las instituciones públicas y privadas, la mayoría de los puestos de mando está ocupado por los hombres. Entonces esa es una realidad que debemos de cambiar y tratar de evolucionar a través de esos espacios de las redes, que son uno de los espacios ahora mismo que está creando opinión pública, y la opinión pública es la que construye realmente la conciencia colectiva, que es importante en estos temas de igualdad entre las personas. Maestra, escuchándola hablar, me parecería que cuando estamos hablando precisamente de que a pesar de que las mujeres están cada día más entrando en lo que es la capacitación, aparentemente no ocurre lo mismo o no se dan las mismas oportunidades en lo que son los puestos de trabajo. Entonces, en su opinión, ¿cuáles buenas prácticas usted cree que deberían implementarse en aquellas empresas precisamente para evitar ese tipo de discriminación o violencia que sucede contra la mujer por causa de su género? Porque sabemos también que hay otras situaciones que se presentan en las empresas que son hechos violentos que no tienen que ver precisamente con esa perspectiva, pero de la perspectiva de género, ¿cuáles buenas prácticas usted podría visualizar para minorar esta situación? Sí, excelente pregunta, porque esas prácticas también las podemos compartir en el ámbito público. Una de las prácticas que más resultados están dando a nivel internacional para cerrar la brecha laboral entre hombres y mujeres es, primero, aplicar los test de estereotipos al personal, porque los estereotipos, como todos sabemos, son esas ideas falsas, erradas, que lamentablemente han construido una imagen equivocada del rol de la mujer. Entonces, si aplicamos a ese personal test de estereotipo, identificamos la problemática, cuál es el nivel de la problemática, posteriormente entonces podemos diseñar un programa de formación para ese personal con perspectiva de género. Primero es trabajar la conciencia colectiva con perspectiva de género.
Eso es lo que más está impactando no solamente a las instituciones, sino al sistema de justicia iberoamericano. Inclusive hay muchos sistemas de justicia que obligatoriamente tienen que agotar ese proceso del test de estereotipo. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros nos autoevaluamos. Porque recuerden que eso es una formación, que heredamos unas creencias falsas de los roles tradicionales de la mujer y del hombre, de la desigualdad, porque no tenemos competencias igual que el hombre. Esas son ideas erradas que fueron insertadas en nuestra psiquis por los antepasados. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Para desmontar esos mitos y esos estereotipos, primero se recomienda aplicar esos test, después diseñar un programa continuo e inmediatamente todas las políticas públicas dentro de esa organización tienen que ser con perspectiva de género. Quiere decir que lo que yo voy a aplicar ahí tiene que impactar de forma positiva al hombre y a la mujer. ¿Cuáles son las necesidades de mi personal? ¿Cómo está ese personal, esas mujeres que yo tengo ahí? Si son mujeres que tienen niños con el tema del deber de cuidado, ¿cómo yo les voy a facilitar los medios para que esos niños estén cuidados en un lugar y ella pueda asumir su rol político, su rol institucional? Y ese es unos fondos también que la institución debe de identificar. Eso es trabajar con perspectiva de género. Que de acuerdo a las necesidades que ella tenga, también puedan habilitar espacios a través de la tecnología para que ella pueda también hacer el trabajo telemático. Que esa es una herramienta que se está utilizando mucho, el trabajo telemático. Y así de una serie de prácticas, de buenas prácticas internacionales que nosotros podemos bien implementar en toda nuestra sociedad. Porque vuelvo y reitero, es un tema de conciencia colectiva, desmontar el paradigma que nos formaron de que el hombre y la mujer no somos iguales como ante los derechos, ante las oportunidades. Ahí es que somos iguales, biológicamente están las diferencias, no tenemos que ser rivales, nos une el punto de encuentro que somos humanos y que tenemos derechos humanos. Así. Eso es importante tomar en cuenta. Usted mencionó algo que en todos los espacios en donde nos toca estar como mujer y una participación en muchos eventos, vemos que dentro de las limitantes que tienen las mujeres o que tenemos, está la economía del cuidado. ¿Cómo impacta esta realidad desde los diferentes roles en lo que tiene que ver con la inserción de la mujer en el tema de la política, magistrada? Impacta favorablemente. ¿Por qué? Porque la ausencia laboral de la mujer, cuando ella está ausente de una institución producto de esos roles convencionales, yo estoy perdiendo horas de trabajo de una persona. Entonces, si realmente se creara esa plataforma de apoyarla financieramente para el tema de los cuidados, ella podría insertarse al ámbito laboral de forma efectiva y en consecuencia la productividad va a aumentar. Porque en una sociedad compuesta, que nosotros somos 51, casi 52%, si estamos de forma activa y permanente en las instancias laborales, porque no estamos asumiendo los roles de cuidado, porque ya no nos están apoyando con los roles de cuidado, nosotros vamos a tener más productividad y en consecuencia todas las instituciones van a tener mayor productividad y va a impactar la economía nacional e internacional. Porque hay un porcentaje totalmente diferente del monto que esa institución tiene, por ejemplo, que destina unos fondos a una institución para a un lugar de cuidado de niños y niñas de esa empleomanía. Esos son fondos casi irrisorios, hasta si busca colaboración internacional la va a encontrar con esas ONU, EA, todas esas agencias están dispuestas a colaborar porque uno siempre está leyendo sus informes y la disponibilidad que tienen. Ahora lo que tienen que organizarse y hacer las propuestas y los requerimientos. Entonces, si esa institución tiene 100 mujeres y hacen un levantamiento con perspectiva de género y le facilitan esas áreas de cuidado, ahí inmediatamente va a elevarse la calidad y va a evolucionar esa sociedad y la democracia también.
¿Por qué? Porque una democracia donde no se garantice las condiciones de igualdad para el hombre y la mujer es una democracia en construcción, no es una democracia como dice full, el índice, hay un índice de democracia, no es una democracia full, sino nosotros estamos valorados según esos índices en una democracia en construcción. Y uno de los desafíos que tenemos a superar es ese principalmente, en garantizarle al hombre y a la mujer condiciones de igualdad para su ejercicio pleno de la ciudadanía, para su ejercicio pleno laboral, para su ejercicio pleno de la salud. Y todavía es una tarea pendiente. Eso es así. A mí me gusta mucho la pregunta que le hace a Marilis, porque precisamente, y a tono de comentario le hago, en la comisión bicameral de la Ley de Régimen de Seguridad Social, uno de los puntos que se ha discutido precisamente es la seguridad social de aquellas mujeres o miembros de un hogar que tienen a su cargo la economía del cuidado. Muchas veces una mujer, señores, sufre lesiones importantes en su cuerpo cuando tiene que tratar a un enfermo, cuando tiene que tratar a en su psiquis, y entonces esa mujer no tiene un seguro social, no tiene un régimen de pensión, no tiene nada de eso. Entonces, me parece muy acertado y muy interesante su punto de vista. Y en ese mismo orden, magistrada, siempre hemos visto que las leyes tienen algunas legislaciones, o tenemos algunas legislaciones, donde se ha establecido una discriminación positiva a favor de la mujer. Y creo que la Ley de Régimen Electoral no ha escapado a eso. Entonces, ¿cuáles son esos artículos o cuáles son esas disposiciones que establece la ley que han sido destinados precisamente a la protección de los derechos de la mujer dentro de este difícil sistema electoral que nos toca vivir? Sí, bueno, desde la óptica electoral, en la más reciente, que tenemos la ley 2023, en su artículo específicamente el 316, aborda lo que es por primera vez la violencia política contra la mujer, estableciendo sanciones hasta de 5 años. Ahora bien, cuando hablamos de la violencia política contra la mujer, ya tipificada en esta ley, que es un avance sustancial para garantizar en los próximos eventos electorales la participación, y no solamente la participación de las mujeres en los eventos, sino su estadía permanente en los puestos de mandos y en los puestos que sea elegida, que elija y que sea elegible. Eso es importantísimo. Porque las manifestaciones de la violencia política contra la mujer, conforme establecen las doctrinas internacionales, son aquellas conductas sexistas, machistas en contra de la mujer, que la cosifica, la descalifica, para que ella no llegue a ocupar los puestos de relevancia en los partidos políticos, que no esté incluida ni siquiera en esas jurisdicciones donde realmente ella tenga la oportunidad de ganar, donde esa mujer, si como candidata no se le arrebate en este caso, cuando está ya en una posición electiva. Y es importante nosotros destacar que la violencia política contra la mujer, que ya el Ministerio Público tiene a través de esa legislación, tiene la potestad de perseguir, prevenir y perseguir, nosotros seremos firmes en la investigación de ese tipo penal, porque toda manifestación de violencia contra la mujer debe de ser erradicada, debe de obtener las sanciones correspondientes. Y es importante resaltar que en los eventos electorales próximos ya el Ministerio Público está agotando una fase de formación a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde estamos capacitando a decenas de Ministerios Públicos con toda la legislación electoral y especialmente con los derechos políticos electorales de la mujer. Yo estoy impartiendo ese curso, esa formación, y no solamente con fiscales de República Dominicana, sino a nivel de toda Latinoamérica. Para nosotros, primero, concienciarnos con los derechos políticos de la mujer y también nosotros procurar pronta y sana justicia en esos casos.
Increíble. Qué bueno. De verdad que felicitamos esas iniciativas y sobre todo esa responsabilidad que caracteriza el Ministerio Público en lo que tiene que ver con la persecución y más de cara a lo que tiene que ver con la violencia de la mujer en todas sus facetas, porque estamos hablando de violencia política, pero también tenemos la violencia ya en sus diferentes ámbitos que también se persigue. Señores, Soberanía Popular TV debe ir a una pausa para cumplir con nuestros queridos patrocinadores, porque son los que le dan vida al programa realmente. Luego de la pausa seguimos con nuestra invitada de lujo, la licenciada Yani Pujolas. Señores, gracias por contener la sintonía con nosotros y estamos todavía en compañía, gracias realmente por estar con nosotras, de la licenciada Yani Pujols Casado, la magistrada Yani Pujols Casado. Cuando iniciábamos el programa hablábamos precisamente del aporte que ha hecho ella a lo que es no solamente la literatura jurídica nacional, sino a nosotros las mujeres. Y lo ha hecho a través de este libro interesantísimo que está de venta en Casa Cuesta y en otras librerías, me imagino, jurídicas, que se llama Estrategia de Participación de la Mujer en Procesos Políticos Electorales, Realidades y Tendencias. Este libro que nos ha obsequiado y la verdad que no hemos podido parar de leerlo todavía, tiene un punto que nos parece interesante, que si lo puedes compartir quizá brevemente con la teleaudiencia, es precisamente eso de estrategias. Las mujeres somos estrategas de naturaleza, sí. Pero si tenemos una mujer como en tu caso, que aparte no ha escrito un manual, una guía de cómo implementar esa estrategia, nos gustaría que nos compartiera quizás alguno de esos puntos más relevantes que tú destacas en tu libro. Sí, ciertamente. Bueno, primero también externar mi profundo agradecimiento porque con este libro, que lo siento como un hijo más, yo tengo 2 hijos y entonces digo que ese libro es mi tercer hijo, que elaboramos en el contexto de la maestría de Derecho Electoral y Procesar Electoral. Esa fue mi tesis que presenté. Ante la problemática observada de la brecha que existe en el ámbito político entre hombres y mujeres, yo comencé a realizar una serie de reflexiones e investigaciones y observé que lo que necesitábamos era estrategias fidedignas para nosotros realmente impulsar esos derechos políticos de la mujer, el liderazgo político de la mujer. Y en ese orden inicié la elaboración de ese ensayo jurídico. Primero inicié con una estrategia, son 5 estrategias financieras, educativas, con marketing político, hasta un protocolo para la investigación de la violencia política contra la mujer. O sea, fui hasta un tanto visionaria. Usted se preparó como para ser una magistrada en materia electoral. Si Dios lo permite, sí. Porque realmente amo el tema. Me he estado formando por el tema en procura de los derechos políticos electorales de toda la ciudadanía. Y en este caso de la mujer, de esas jóvenes lideresas que quieren hoy y que piensan cómo ellas pueden impulsar su carrera política. Entonces, ahí diseñé primero, en la estrategia en el ámbito financiero político, la creación de fondos y destinación de los fondos de los partidos políticos que existe, donde hay una cuota de un 10% que debe ser destinado a la formación política de toda su población, de todas las personas que están ingresadas en los partidos. ¿Qué pasa? Cuando realizamos la investigación, las escuelas del área política de los partidos no están con perspectiva de género. No hay programas de formación. Entonces es importante orientar y crear esos programas educativos con esos fondos. Es como una sinergia. ¿Dónde busco los fondos y qué hago con esos fondos? Primero, preparar todos los partidos políticos con una óptica de género, desde lo que son renovar los estatutos
observamos, también analizamos todos los estatutos, necesitamos que esos estatutos estén con perspectiva de género, como donde la dirigencia política de esos partidos políticos esté con paridad, que no está. Interesante. Ese sería un primer punto. Segundo, cuando se observa que no tiene ni siquiera un lenguaje inclusivo de hombres y mujeres en esas directrices, donde sabemos que es como esos estatutos son la constitución de ese partido político. O sea, establece los lineamientos, las directrices, la democracia interna de los partidos. Ahora, ¿qué significa democracia? La democracia significa igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre todas las partes. Eso es la construcción de una real democracia. Entonces, la democracia interna de los partidos tiene que estar sustentada sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, con ese financiamiento, no solamente destinado a la educación de las mujeres, sino también a que ellas participen de forma igualitaria al momento de que cuando los fondos destinados también para financiar las campañas políticas sean entregados en igualdad de condiciones con hombres y mujeres de los partidos, de los precandidatos, candidatos. Eso es importante. En cuanto al marketing político con perspectiva de género, ahí estamos proponiendo que los medios de comunicación agotemos una jornada de formación con perspectiva de género, donde esa lideresa política construya una imagen también política electoral, o sea, una imagen con una propuesta política, que cuando ella incursione en los medios de comunicación lleve una propuesta política acabada y que no siga siendo cosificada. Porque analizamos una serie de entrevistas, y yo sé que ustedes también han tenido la oportunidad de analizarla, también a nivel internacional se ha observado que algunos medios de comunicación, cuando las precandidatas van a publicitar su candidatura, son cosificadas, solamente se refieren a la ropa que tienen, a la imagen, cómo se ven, y no le preguntan ni siquiera por su plan político. Ella tampoco lo lleva. Entonces la mujer tiene que agotar un proceso de formación de liderazgo femenino, de conocimiento de la normativa procesal electoral y sobre todo votar el miedo, magistrada. Votar el miedo. Votar el miedo. Ese miedo escénico inclusive que tiene, se observa cuando uno ve dos candidatos de un mismo partido. Yo analicé varias entrevistas y observé que en el mismo medio de comunicación estaba hombre y mujer de un mismo partido. Le ceden más espacio a él, pero quizás el miedo que ella dice, habla tú más, que yo no voy a hablar aquí. Yo tengo miedo, yo estoy nerviosa. Puede ser, pero puede ser también que le prestan la atención debida a ese hombre por el imaginario social de que el hombre es la imagen viril, ese es el candidato idóneo, esta mujer lo que está aquí de vice, tiene que estar de vice o de asistente, y ellas solamente la están poniendo para llenar un requisito. Eso hay que desmontarlo. Entonces, el marketing político con perspectiva de género como estrategia va a procurar diseñar a través de todas las escuelas de periodismo, a través de todas las escuelas de los partidos políticos, las escuelas de todo el sistema de justicia también, y a nivel de todas las universidades inclusive, diseñar esos programas de marketing político con perspectiva de género. Otra de las estrategias es importante tomar en cuenta el protocolo para la investigación de los casos de violencia política, donde ese protocolo establece unas pautas para activar la investigación de los casos. ¿En cuáles casos se activa el protocolo? ¿Cómo se activa? Lo explica el libro. Y también cuáles son las consecuencias y cuál es el rol de cada uno de los actores del sistema en la investigación de esos casos, entre otras consideraciones. Excelente libro. De verdad que este manual, este libro, Estrategias de Participación de la Mujer en Procesos Políticos Electorales, Realidades y Tendencias, debe ser un libro obligatorio para nosotras las mujeres, para encontrar esas estrategias combinado con vencer el miedo, señores, que es lo que nos tiene en la mayoría de los casos paralizadas para no seguir al siguiente nivel. Señores, Soberanía Popular TV ha llegado al final
de este programa. Esperando tener la participación nuevamente de la magistrada para seguir ampliando estos temas tan interesantes, tan importantes de empoderamiento hacia lo que es el desarrollo integral de la mujer y sobre todo la toma de decisiones en posiciones, no que nos nombren en sus direcciones, sino en ministerio, pero eso se logra, señores, a través de la capacitación y el empoderamiento. Pasen feliz resto de la tarde, feliz fin de semana y esperamos tenerles en un próximo programa Soberanía Popular TV en esta sección Impacto Jurídico y más. Buenas tardes.